Dios place y se ha propuesto que se forje Cristo en mí. No una actuación externa, sino Cristo, el todo en mí. A Dios place y se ha propuesto que se forje Cristo en mí. No una actuación externa, sino Cristo, el todo en mí. Todos los hermanos. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para rescatarnos del presente siglo maligno, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Señor Jesús, te decimos que te amamos, Señor. Gracias por tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Gracias por tu misericordia en todo tu recobro. Señor, queremos consagrarnos nuestra vida frescamente a ti para tu recobro. Gracias por liberar lo que está en tu corazón a nosotros en este primer mensaje. Gracias por mostrarnos el centro focal de toda la economía divina, para que tú avances en esta segunda sesión. Según libera lo que está en tu corazón, revela a tu Hijo en nosotros, rescátanos a todos de la presente era maligna, rescata todo tu recobro para que seamos tu testimonio único y seamos preparados para ser la novia que te traiga de regreso. Santos, en la primera sesión creo que estamos llenos de adoración al Señor por lo que Él ha liberado en esta primera reunión. Y estoy tan agradecido, Señor. ¡Qué privilegio el poder estar en este entrenamiento! ¿Saben qué tengo que decirles? Que personalmente yo sentí que en esa primera sesión era como espero que todos hayamos sentido esto, que estamos como María, que estaba sentada a los pies de Jesús oyendo su palabra. Y en este entrenamiento hemos escogido la mejor parte. Estamos aquí para oír al Hijo y ver a Jesús solamente. Y eso es lo que queremos que en cada sesión ocurra y en cada día de ese entrenamiento, y en realidad en cada día de nuestras vidas. Santos, estas primeras sesiones son muy críticas para todo este entrenamiento. Y en la primera el Señor nos abrió el enfoque central de la economía de Dios en el libro de Gálatas. Y yo quería decirles esto, que claro que la sesión anterior fue maravillosa, pero quiero decirle esto de una manera simple. Saben que hemos leído estos versículos en la lectura bíblica, que le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Y quiero decirles, hermanos y hermanas, que nosotros vamos a ver el punto central de la economía divina en cada uno de estos 12 bosquejos. Y vamos a ver este diamante único de Cristo que está siendo forjado en nosotros para higificar a todo nuestro ser, para hacer su expresión corporativa, el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre que se va a consumar como la nueva Jerusalén. Y yo diría que el enfoque central, cuando leemos este versículo de Gálatas del 1 al 11 al 16, es que el enfoque central está incorporado en estas palabras, y estas son las palabras: su Hijo en mí. ¿Podemos decir eso juntos? Su Hijo en mí. Esa es la economía eterna de Dios, su Hijo en mí. Cantamos este himno de 538, que es la 241, y este himno de verdad nos muestra el enfoque central de la economía de Dios. Y en cada estrofa de este himno 241
Y en el coro, con la excepción de una de las estrofas, tiene esta palabra, en mí, Cristo en mí. Esta es la economía de Dios. Su Hijo en mí, su Hijo en nosotros. Y esto es lo que hace que Dios se ponga contento, es lo que le agrada a Dios. Este es el deseo de su corazón, y el deseo de su corazón es revelar a su Hijo en nosotros. Y Él quiere revelar a su Hijo en nosotros más y más, día tras día. Así que vamos a ver en esta reunión que cuanto más se revela en nosotros, más lo vivimos. Cuanto más lo vivimos, más se forma en nosotros, y cuanto más se forma en nosotros, más seamos edificados para ser su cuerpo y ser preparados como la novia para apresurar su venida y traerlo de regreso. Y para eso va a traer el reino de regreso, y vamos a disfrutarlo a Él, y vamos a reinar con Él por 1000 años. Y al final vamos a introducir la eternidad como la esposa que se une a Él por los siglos de los siglos. Muy bien, santos, en la primera sesión también vimos el enfoque central de la revelación divina, y en esta sesión es muy crítico que veamos también que vemos el tema de Gálatas. Así que tenemos el enfoque central de toda la revelación divina presentada en el libro de Gálatas, y ahora vamos a ver el tema del libro de Gálatas, y estas dos sesiones son tan críticas que en realidad están incorporadas en dos de las pancartas que tenemos aquí. La primera pancarta vemos que el enfoque central es la intención de Dios, que consiste en forjar a Cristo en nosotros para que lleguemos a ser los hijos de Dios, a fin de que Él obtenga su expresión corporativa. Pero la segunda pancarta dice que el tema es el tema de Gálatas, y es que nosotros necesitamos ser rescatados. Santos, espero que todos tengamos una oración en nosotros: Señor, rescátame a mí, rescátanos a nosotros. Y cuando vamos a avanzar por este bosquejo y vemos al Señor para que nos hable, y pasemos sesión tras sesión y oremos, vamos a darnos cuenta qué desesperados tenemos que ser rescatados, no solamente externamente, sino aún internamente, de algo que el Señor a través de Pablo lo llamó la era presente maligna, el siglo maligno presente. Y es como este es como un llamado al 911 para rescatarnos de algo terrible, es en realidad rescatar. Y la versión recobro dice que tenemos que ser extricados, tenemos que ser sacados, ser llevados, algo que se llama la era presente maligna, para que Él pueda traernos más y más al enfoque central de su economía, que es forjarse a sí mismo en Cristo como el Espíritu a nuestro ser, por medio de revelar a su Hijo en nosotros. ¿Y cómo puede sacarnos a nosotros, cómo puede extricarnos esto de esta era maligna? Es por medio de la revelación. Así que, santos, nunca amenguen la necesidad de revelación, la necesidad urgente que tenemos de revelación, de reunión tras reunión, hora tras hora. Tenemos que ver más del Hijo de Dios en nosotros. Este es el medio por medio de rescatarnos, es al revelar a su Hijo en nosotros. Quiero decirles esto, que antes de la reunión, yo estaba considerando delante del Señor qué tenía que compartir, y aprecio que el hermano Ron me escribió un correo electrónico y que me recordó y me dijo: Ed, no te olvides de las preguntas de estudio, porque tenemos preguntas que vamos a estudiar. Tenemos 3 preguntas que vamos a estudiar, y aprecié eso muchísimo, porque ese recordatorio, porque escribió las preguntas de estudio, me ayudó mucho, porque me di cuenta que esa es la carga del mensaje. Así es que, y quiero simplemente, no escriban esto, si es que no escribes rápido, no escribes, pero vas a obtener una copia de las preguntas de estudio al final de esta reunión. Y quiero decirles esto, repetir estas preguntas, para que en nuestro ser haya una búsqueda del Señor, para que Él se revele a sí mismo. Y consideremos estas preguntas. Y lo primero es, santos, es que lo que queremos ver en esta sesión es qué cosa es la era presente maligna y cómo podemos vencerla. Me preocupa mucho. Yo estaba preocupado, sigo preocupado por mí mismo, y estaba más preocupado
cuando estaba elaborando este mensaje, y por muchos de nosotros que leemos esta palabra, el presente siglo maligno, y si vamos a ser rescatados del presente siglo maligno, ¿qué cosa es este presente siglo maligno? ¿Qué cosa es esto? Y digo, el presente y siglo maligno, del cual tenemos que ser rescatados. ¿Y cómo nosotros podemos vencer esto? Esto es lo primero. Y en realidad, este es el punto Romanos número 1. Y lo segundo que queremos ver es cuál es el deseo del corazón de Dios y el enfoque central de toda la Biblia. De nuevo, es el número Romanos 2, y que vamos a hablar de nuevo acerca del deseo del corazón de Dios y el enfoque central de toda la Biblia. Tenemos que ser rescatados del presente siglo maligno y vencer todo del siglo maligno para que podamos vivir según el corazón del deseo de Dios y vivir en la realidad del enfoque de la economía de Dios, que es forjar a Cristo en nosotros. El tercer punto es esto, que es el número de Romanos 3, y queremos ver cómo nosotros podamos tener una revelación subjetiva mayor del Hijo de Dios día tras día, para que Él pueda vivir en nosotros, Él pueda ser formado en nosotros y Él pueda ser disfrutado por nosotros continuamente como el Espíritu todo inclusivo. Esto es maravilloso. Si vemos estas tres cosas, ya tienes todo el mensaje. Tienes toda la vida cristiana, toda la vida de iglesia. Es absolutamente maravilloso. Muy bien, vamos a ver el bosquejo. Y ese es el tema. Y es, somos rescatados del presente siglo maligno al ser revelado en nosotros el Hijo de Dios. Santos, quiero compartir esto de una forma breve como introducción, que algo que Dios hizo muy sobrio, lo que liberó en la primera sesión, lo que vimos, es algo muy sobrio, serio, y lo que vamos a ver en este bosquejo es que en los días de Pablo, el presente siglo maligno era el judaísmo con su ley, y vamos a ver en este mensaje que este sigue siendo el presente siglo maligno. Y vamos a ver que todo el cristianismo degradado ha sido judaizado. Ha sido judaizado, y todos los principios del cual Pablo había sacado están con nosotros hoy en día, no solamente en forma externa, sino también dentro de nosotros. Y necesitamos ser rescatados aún internamente y subjetivamente de este siglo maligno. Y estaba tan serio que cuando Ron estaba compartiendo esto, que esto puede ocurrir. Imagínate, estamos aquí disfrutando la economía de Dios, estamos disfrutando, enfocándonos en Cristo, siendo forjado en nosotros, pero nuestro ser natural, nuestro hombre natural tiene la tendencia siempre de enfocarse en la religión, en la ley, enfocarse en el mejoramiento personal, en el ser bueno, el deseo de obtener métodos. Si te digo A, B, C, D, E, y voy a ser un padre maravilloso, voy a tener una buena vida familiar, pero esa no es la vida cristiana. Ese es la economía del Antiguo Testamento, que ha sido aniquilado por Cristo. Así que tenemos que ser rescatados. Y lo que es más sobrio, lo que es más serio en esto, es que en un tiempo tan corto es bien fácil ser distraídos. Si nuestra revelación no es muy brillante y no está intensificado 7 veces, podemos ser distraídos, podemos ser arrastrados por esto. Y esto es exactamente lo que les ocurrió a los Gálatas. Pablo los visitó y les predicó el evangelio de la economía eterna de Dios a ellos. ¿Verdad que sí? Dijo esto en la epístola, él les predicó el evangelio y ellos atesoraron a Pablo, lo atesoraron mucho. En el capítulo 4, 13 y 14, Pablo dice que cuando vine a vosotros me recibieron como un ángel de Dios, aún como Cristo Jesús mismo. Lo recibieron porque había una felicitación con ellos, y usan esa palabra en nuestra versión Recobro, una experiencia celebratoria, una bienaventuranza, que el apóstol Pablo estaba con ellos predicándoles el deseo del corazón de Dios, el enfoque del significado del universo.
Y Pablo le dijo, yo puedo testificarles a nombre de ustedes que si hubiera sido posible, hubiesen sacado vuestros ojos y dármelos a mí. Y si den la nota, eso es lo que Pablo había, posiblemente, que tenía algo mal con sus ojos, y escucha, y al final dice, mira las letras grandes que les he escrito, porque ellos lo cuidaban a Pablo, pero Pablo los dejó. Y en corto tiempo, los judaizantes entraron y fueron judaizados, fueron convertidos al judaísmo, fueron distraídos del punto central, perdieron su enfoque. ¿Cuál es nuestro enfoque? Nuestro enfoque es la persona viviente del Hijo de Dios, que ha sido forjado en nosotros para hijificarnos, hacernos hijos de Dios en plenitud, para que seamos el cuerpo edificado, la novia preparada y finalmente la nueva Jerusalén, como para su expresión corporativa. Y ellos fueron distraídos. Oh, Pablo estaba tan preocupado y tenía tanta carga por ellos y santos, porque es tan fuerte. Yo quisiera impresionarlos al principio, que, ¿sabe lo que les dijo en 3:1, lo que dijo Pablo? Oh, tontos Gálatas, ¿quién os ha embrujado o fascinado? Qué palabra tan fuerte, hermanos, insensatos, ¿quién os fascinó? Nunca, ¿cuántos cristianos aún pueden pensar que pueden ser fascinados? Que es una palabra fuertísima. Piensen esto. Esta palabra no lo puedes encontrar. La palabra quiere decir embrujados. Y es posible ser embrujados, como esta palabra. Y si buscas esta palabra en el diccionario, dice, embrujado quiere decir ser puesto bajo el poder de uno por medio de magia. Quiere decir que tú pones como si le echaras una cosa estas de los brujos, lo embrujas, o sea que lo pones en un trance, lo metes en un trance. Creo que miles de cristianos, no solo quiero decir de nosotros queremos ser nosotros mismos. Queremos ser donde estamos. Señor, sálvame de ser hechizado, de ser embrujado. Las librerías cristianas tienen cómo mejorar tu carácter, mejorar tu yo. Hablan de la ley, qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Hay muchas cosas en las librerías cristianas, pero no hay la economía de Dios. ¿Alguna vez has visto que la intención eterna de Dios es impartirse a sí mismo y forjarse en nosotros, en Cristo, como el Espíritu, para que seamos saturados, empapados, llenos, para hacer su expresión corporativa? ¿Ven esto? ¿Cuántas librerías cristianas pueden ver esto? ¿Pueden ver esto? Yo les puedo mostrar una librería cristiana. Yo les muestro. Tienen que darse cuenta que miles de librerías cristianas, entras ahí y estás en un ambiente de hechicería. Esta es una librería que está que te hechiza. No sean hechizados. Saben que el Señor, queremos tener. Tenemos nuestras esposas, nuestros hijos, son consagrados al Señor, ¿verdad? Pero la meta del Señor es que nosotros no tengamos una vida familiar maravillosa. Siempre queremos que nuestra gente ame al Señor y sean para la economía de Dios. Pero mira la situación. Jacobo tenía una vida familiar maravillosa. Vamos a hablar de Jacobo en este entrenamiento, el Israel de Dios, pero su concepto es completamente distinto de nuestro concepto natural. Él quiere usar todas las cosas. Él usa tu familia, a veces usa la familia más para que forje a Cristo en ti, ¿no es verdad? Estoy viendo a los hermanos casados aquí ahorita, pero no sabemos, ¿verdad? Santos, quiero decir esto de nuevo. Cualquier cosa que reemplace a Cristo o que te distraiga de Cristo es maligno en los ojos de Dios. Esto es lo que es maligno al Señor. Cualquier cosa que nos distraiga de Cristo, cualquier cosa que reemplace a Cristo, es maligno a los ojos de Dios.
Muy bien. Vamos al bosquejo. Y espero que el Señor nos dé revelación. Número Romanos 1. El tema del libro de Gálatas es el siguiente: rescatar del siglo maligno y religioso a los creyentes que han sido distraídos. Leímos los versículos y uno dice que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Por qué Cristo murió por nuestros pecados? Esto es una gran revelación en el versículo 3 del capítulo 1. Él murió por nuestros pecados para rescatarnos del presente siglo maligno. Y queremos ver qué cosa es esto para que podamos ser rescatados. Y esto es según la voluntad de Dios y nuestro Padre. Esta es la gran voluntad de Dios, y es rescatarnos del presente siglo maligno al revelar a su Hijo en nosotros. Esta es la voluntad de nuestro Dios y Padre. Estamos aquí en esta reunión para una sola cosa. Estamos aquí para hacer la voluntad del Padre. Y para eso estamos en la tierra. Estamos aquí para su voluntad. Así que queremos diariamente ser rescatados de este presente siglo maligno y esta era maligna. Y queremos que su Hijo sea revelado en nosotros día tras día. Así que vamos a ver qué cosa es esta era maligna. A. La palabra siglo aquí se refiere a aquella sección o faceta de ese sistema satánico que es el mundo, la cual constituye la manifestación moderna y actual de dicho sistema, el cual Satanás usa para usurpar y ocupar al pueblo de Dios con el fin de mantenerlo alejado de Dios y de su propósito. Esto es lo que es el mundo. ¿Qué cosa es el mundo? El mundo es un sistema satánico, y lo que Satanás usa en este sistema para usurpar al pueblo de Dios y para ocupar al pueblo de Dios y alejarlo de Dios y de su propósito. Y hermanos y hermanas, un siglo es un aspecto de este mundo, es la apariencia moderna, manifestación moderna de esta era. Así que estamos en esta era, y esta era tiene una apariencia moderna, y esta era es del mundo y es satánico, que nos ocupa y nos guarda, nos usurpa para alejarnos de Dios y de su propósito. Y esto es lo que queremos decirlo por la palabra siglo. Punto B. Según el contexto de este libro, el presente siglo maligno se refiere al mundo religioso, a la corriente religiosa del mundo, a la religión judía. Esto es lo que es el presente siglo maligno. Santos, quiero enfatizar que cada vez que hablamos del cristianismo degradado, no estamos hablando de nuestros hermanos y hermanas preciosos. En el recobro del Señor escogemos amar a todos los hermanos en la tierra. Eso es lo que escogemos. Amamos a todos los hermanos. Pero cuando hablamos del cristianismo degradado, estamos hablando de un sistema maligno que usurpa a la gente, que ocupa a la gente y que los mantiene alejados de Dios y de su economía, en cualquier grado, en cualquier grado que sea. Esto los mantiene alejados de Dios y de su economía, de Cristo que sea forjado en tu ser, para que tú lo disfrutes en una forma suprema y lo busques en forma que lo expresas solamente a Él. Entonces esa cosa que lo prevente es maligno. Y Pablo estaba en esta era religiosa maligna, que era la religión judía. Y de nuevo, no estamos hablando del sistema judaico, de la religión judía, no de la gente. Amamos a todos, ¿verdad? Me aman a mí, ¿no es cierto? Ese amén no fue muy fuerte. Yo los amo a ustedes. Y yo sé que me aman a mí. Porque nosotros amamos a todos los cristianos, pero aborrecemos el mundo religioso, el sistema religioso. Ahora vamos a ver esto, este sistema. La religión judía, la cual se hizo legalista en un apego a la letra de la ley y propagaba la muerte al apagar el espíritu. Este es el mundo religioso, formal, legalista, y propagaba la muerte al apagar el espíritu. ¿Y qué más? Eliminaba toda comunicación que el hombre tenía con Dios. Pues esto terrible, formal, apaga y mata. No venimos a este entrenamiento para ser formales, ¿verdad? O ser apagados
o ser matados. Venimos aquí para ser avivados. Venimos así para ser regados, para ser abrevados. Y competía con el Evangelio de Cristo que se conforma a la economía neotestamentaria de Dios. Y en Gálatas 6 lo vimos ya que Pablo habla de la circuncisión y de la incircuncisión y después dice que su jactancia está en la cruz de Cristo por medio de la cual el mundo había sido crucificado a él y él al mundo. Y muestra que la circuncisión y la incircuncisión, que parece que es algo de la religión, pero eso era el mundo. Así que esto nos muestra que el mundo religioso, a los ojos de Dios, fue crucificado a él. Es lo que nos muestra que el mundo, aquí en Gálatas, es el mundo religioso, donde hay circuncisión y la incircuncisión, algo de la religión judaica. También leímos el versículo, los versículos que tenía la carga que Dios quería sacarnos del presente siglo malignos para revelar a su Hijo en nosotros. Y dice, ustedes han oído de mi manera antigua en el judaísmo, cómo me comportaba en el judaísmo. O sea que su siglo presente religioso del cual fue sacado era el judaísmo y es basado en la ley. Y dice, ¿cómo se aplica a mí nosotros? Dice, yo no estoy en el judaísmo, dices tú. Pero yo te diría de nuevo que vamos a esperar esto, pero santos, tenemos que darnos cuenta que toda la estrategia del enemigo es judaizar a la iglesia, judaizar al pueblo de Dios, mezclar el Nuevo Testamento, la economía neotestamentaria con la del Antiguo. Y Dios odia las mezclas. Esto es lo que es Babilonia la Grande. Es una mujer terrible, una prostituta, la madre de las rameras. Esto es el mundo religioso. ¿Y qué cosa es que describe ese mundo religioso? La mezcla. Algo del Nuevo Testamento, de la economía neotestamentaria que se mezcla con algo que ha sido anulado por Cristo, que ha sido reemplazado por Cristo, ¿ven? Algo del que Cristo es. ¿Vieron la manera anterior del judaísmo? Dice, estaban compitiendo, quería ser el mejor en el mundo religioso, y después dice en el versículo 15, y tienen que atesorar esto en la Biblia, pero dice, pero, aleluya por el pero. Santos, hay un gran pero aquí en el versículo 15. Naciste de esta forma, pero. No querías venir al entrenamiento a tiempo completo, pero. Querías escaparte del entrenamiento a tiempo completo, pero cuando agradó a Dios sacarme del sistema religioso, quitarme del sistema religioso, donde el cual yo estaba esforzándome para ser el mejor. Y digan, miren santos, ¿cómo sacó a Pablo? Es que hizo que Dios estuviese contento, era el revelar a su Hijo en mí. Y Apocalipsis, la revelación es el sacar, la revelación nos saca, la revelación nos quita, nos saca de allí. Y cuando Pablo estaba en el sistema religioso, cuando él estaba envuelto en este ambiente, era un perseguidor de la iglesia y quería asolar a la iglesia. Y es igual con nosotros hoy en día. Estamos aquí. No aman al Señor Jesús, lo amamos, queremos seguirlo, queremos ganarlo, queremos ser llenos de Él. ¿Por qué? La gente se levanta contra nosotros para perseguirnos, es debido a que eso es Satanás. Y la persecución siempre, cuanto más persiguen, la peor persecución viene del mundo religioso, tal como Pablo, que era uno de los mejores en el judaísmo, que aventajaba a sus contemporáneos, fue cambiado por la revelación de su Hijo en él, de un perseguidor a un amador loco de Cristo. Muy bien, tenemos todos estos versículos, 2 Corintios 3:6. En la economía neotestamentaria de Dios, nosotros no ministramos la palabra, sino el Espíritu que da vida. Filipenses 3:1 y 3, Pablo estaba muy fuerte en Filipenses. Se refirió a los judaizantes como guardados de los perros. Eso es bien fuerte, llamar a los perros.
obreros malignos, de la concisión. Estas son palabras muy fuertes. Y para Pablo, cualquier persona que distrae al pueblo de Dios de Cristo, del disfrute de Cristo, de que Cristo sea forjado en ellos, y a los ojos de Pablo esa persona era un obrero maligno. A los ojos de Pablo esa persona era un perro religioso. Y cuídense de los perros. ¿Sabe qué dice? Cuidado con el perro. Ese es Filipenses 3:2. Tienes un versículo, tienes que poner una S. Cuidado con el perro. Así que cuídense con cualquier persona que os distraiga de Cristo. Cualquier persona que los aleje de disfrutar a Cristo, a la ética o al mejoramiento personal, o ser bueno, o que traten más en vez de disfrutar. Punto C dice: el Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados con el propósito de rescatarnos o sacarnos de la religión judía, es decir, del presente siglo maligno. Esto es liberar al pueblo elegido de Dios de la custodia de la ley, o sea, sacarlos del redil conforme a la voluntad de Dios. Esta es la razón por la cual Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, como nuestro hermano Ron nos habló y el Señor nos habló, una de las funciones de la ley era exponernos, pero la otra función de la ley es guardarnos, mantenernos en custodia, y la ley, según Juan 10 y Gálatas 3, era como un redil para guardar al pueblo de Dios hasta que Cristo viniese. Así es que si tienes un rebaño de ovejas, la manera principal de la cual puedes cuidarla es que las llevas al pasto para que puedan alimentarse en el pasto verde y ser llenos de ese pasto verde, de las riquezas de esa vida. Pero durante el tiempo del invierno, el tiempo en las noches, tienes que traer al rebaño al redil para su propia protección y para guardarlos hasta que el día amanezca, hasta que la primavera llegue. Entonces, santos, nosotros estamos en la economía neotestamentaria y es tiempo de primavera. El invierno se acabó, la noche se acabó. Yo diría esto, que por fe quiero decir que todos en este cuarto, si ustedes han estado teniendo un invierno, en este entrenamiento tu invierno va a ser convertido en primavera y tu noche va a ser convertida a día. Estamos de día. La noche de la economía neotestamentaria de Dios ya se acabó y ahora estamos de día. Cristo ha venido y Él es el pasto. Está aquí para que nosotros nos alimentemos de Él y seamos llenos de Él. Y aún la palabra griego para la economía, cuando lees la nota de pie de página en 1 Timoteo 1, la nota para la economía de Dios dice que esta palabra griega implica la distribución del pasto para el ganado. Así que la ley se acabó y el pasto está aquí siendo distribuido a nosotros. Hay un cuadro maravilloso de esto, hermanos, y pusimos esto aquí bajo el Cantar de los Cantares. Muchos de nosotros han experimentado esto y espero que muchos más que sean nuevos entre nosotros puedan tener esta experiencia para ser sacados de cualquier redil religioso al rebaño único de Dios, donde podemos ser alimentados al máximo, donde podemos disfrutar a Cristo al máximo y podamos ser cuidados con ternura, nutridos y ser edificados para ser el cuerpo y ser preparados como la novia. Podemos ver esto en el Cantar de los Cantares. Número 1 dice, C1. Según la revelación de la tipología del libro del Cantar de los Cantares, Cristo conduce a su amada, que lo busca, a su espíritu. Oh, alabado sea el Señor por nuestro espíritu, hermanos y hermanas. Vimos en la sesión anterior que 4 puntos cruciales son Cristo, el espíritu, la nueva creación y nuestro espíritu. Estos 4 puntos son los pensamientos principales de Gálatas y vamos a ver esto más. Qué crítico es nuestro espíritu en esto. Santos, cuando comenzamos primeramente a seguir al Señor, lo que el Señor hace inicialmente es al buscarlo, es que nos lleva a nuestro espíritu.
Muchos de nosotros fuimos llevados a nuestro espíritu y ni siquiera sabíamos que teníamos un espíritu. Accidentalmente era como si prendíamos las luces con nuestro codo, no lo veíamos. Pero en nuestro espíritu estábamos disfrutando al Señor. Yo no me acuerdo la terminología, el disfrute, pero cuando fui salvo, yo disfrutaba al Señor. Pero yo diría que dentro de mí, a lo más, un año, en un año mi disfrute cayó. ¿Por qué? Miren esto. Cristo conduce a su amada que lo busca a su espíritu, donde ella, al permanecer en comunión con él, recibe la revelación respecto a cómo abandonar el lugar en que la mantenía apartada de la iglesia a fin de seguir las huellas del rebaño. Ven esto, el Cantar de los Cantares. Él dice que el rey me ha metido a sus cámaras y allí es donde mora en nuestro espíritu. Estamos aquí en nuestro espíritu y estamos disfrutando al Señor y no sabemos dónde está la verdadera iglesia apropiada. Así que la iglesia es revelada en el Nuevo Testamento, en el sentido apropiado, según la enseñanza de los apóstoles. Es todo el Nuevo Testamento, pero lo que ves afuera no son las cosas son las cosas que no son, según lo que se revela en el Nuevo Testamento. Y estuvimos allí, estamos allí en un montón de sitios religiosos. ¿Sabe lo que dice el Cantar de los Cantares de esto de la buscadora? Está en sus recámaras, está un redil religioso y dice: las hijas de mi madre estaban enfadadas, o los hijos de mi madre se airaron contra mí, estaban airados contra mí. Yo no entiendo, hermanos y hermanas. Yo estoy tan contento que estoy en el rebaño con ustedes, en el rebaño único de Dios, pero me acuerdo cuando dije, cuando tú comienzas a disfrutar al Señor, a seguir al Señor, la gente se molesta. No tenía sentido. Cuando yo era una persona infeliz, todo era bien popular, pero cuando se quemó. Y había un clamor en ella. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Es este? Soy un cristiano aquí y esperar hasta que vaya al campo de cacería un día. ¿Cuál es el propósito de ser cristiano? Le clama al Señor, le dice: Señor, ¿dónde pastoreas a tu rebaño? ¿Y dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? ¿Quieres encontrarle? Dice el Señor. Entonces sigue los pasos, las huellas del rebaño. El Señor nos lleva en posición, nos saca del redil al rebaño único del Señor, donde somos pastoreados y regados. La iglesia, el rebaño es la iglesia, pues ahí Cristo apacienta, pastorea y alimenta a sus santos. Cristo nos apacienta, nos está dando pasto. ¿No están ustedes siendo llevados al pasto ustedes en la vida de iglesia? Quiere decir que el Señor los está pastoreando y abrevando día tras día. 3. La amada, la que buscaba más del Señor, iba en pos de él procurando su propia satisfacción. Buscas al Señor y todo tu ser está centrado en ti. Tú quieres tu propia satisfacción, pero al final tú no estás satisfecho por completo. ¿Por qué? Porque Dios llega a ser nuestra satisfacción para que podamos ser su satisfacción de Él. Así que Dios nos la lleva donde estaba al rebaño. La amada, la que buscaba más del Señor, iba en pos de Él procurando su propia satisfacción, pero el Señor no solo le interesa que los pecadores que Él salvó sean satisfechos, sino más bien que la economía eterna de Dios sea realizada. La economía de Dios consiste en salvar a los pecadores a fin de obtener las iglesias, para que la esencia de dichas iglesias llegue a ser el cuerpo orgánico de Cristo, el ente precursor que tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén. Es una definición maravillosa de la economía de Dios. Es salvar a los pecadores, pero ¿para qué? Para obtener las iglesias. Alabado sea el Señor por las iglesias, hermanos. Pero gana las iglesias. Estamos en el terreno de la unidad, del terreno único. Estamos uno con nuestros creyentes compañeros y
es para que estas iglesias lleguen a ser el cuerpo orgánico de Cristo en esencia, y este es el precursor de que tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén. Y este es un punto crítico al que sigue. Debemos vencer el presente siglo maligno del cristianismo degradado, actual, junto con su sistema judaico, haciéndonos a la enseñanza de los apóstoles, el Nuevo Testamento, mediante el espíritu vivificante y todo inclusivo. ¿Cuál es el presente siglo maligno? El presente que estamos en este momento es el cristianismo degradado. ¿Qué hace que el cristianismo sea degradado? Es su sistema judaico, del cual tenemos que salir. Estamos viendo, Señor, que el Señor pueda revelarnos esto a nosotros. Sabe que en el judaísmo, queremos ver esto, hay 4 cosas fundamentales en el judaísmo. Y podemos ver que en el sistema judaico, estas 4 cosas son las 4 cosas del cristianismo también. Uno es, tenemos 4 puntos aquí. Número 1, el judaísmo cuenta con promesas terrenales y bendiciones terrenales. Santos, esta es la estrategia de Satanás. La estrategia de Satanás está en contra el recobro del Señor. Tenemos dos libritos, y uno se llama La estrategia de Satanás contra la iglesia, creo que fue dado en los 60, y el otro se llama Los principios básicos para la práctica de la manera ordenada por Dios, que fue dado en los 90. Si pones estos 2 libros juntos, son ambos revelación maravillosa. Uno lo llama la estrategia de Satanás y otro es el recobro del Señor. Les quiero decirlo esto. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Es hacer sustitutos de Cristo, introducir sustitutos de Cristo, sea la ley, sea el mejoramiento personal, mejoramiento de carácter, qué sé yo. Sustitutos de Cristo, señales, milagros, doctrinas. El enemigo puede usar muchas cosas menos Cristo mismo como un sustituto de Cristo. Pero ¿qué es el recobro del Señor? El recobro del Señor es recobrar a Cristo como todo para nosotros. Ese es el primer aspecto del recobro del Señor. ¿Qué es el judaísmo? Tiene... mira el cristianismo degradado, hermano. Tiene promesas. Promesas terrenales y bendiciones terrenales. Esto de salud y prosperidad es diabólico. Es diabólico. Es maligno. Si tú crees en el Señor Jesús, dicen ellos, vas a ser rico. Vas a tener, no sé qué cosas son los buenos carros hoy en día, Lexus, no sé qué son. Vas a tener un buen carro, una casa bonita, vas a ser un millonario, vas a ser rico. Eso es maligno. Eso es verdaderamente maligno. Cuando era recientemente salvo, era nuevo, y por la misericordia del Señor, disfruté al Señor, el Señor estaba en mí. Estaba tan contento. Y este joven hermano, yo todavía no estaba en la vida de iglesia, él vino a mi apartamento y dijo, quiero que ores por mí, ore conmigo por algo, vamos a orar. Y oramos. Quiero orar por un carro nuevo, un carro nuevecito, un carro Cadillac grande. Y era nuevo, dije, muy bien, yo oro contigo. Y yo no pude orar para que el Señor le diera un carro nuevo. No pude, yo solamente dije, amén, amén. Oh, Señor, yo no sabía qué decir. No pude orar por eso. ¿Qué cosa es eso? Eso es enfermedad. ¿Saben lo que es eso? Eso es estiércol. Oren por estiércol. ¿Qué cosa es eso? Oren por basura. No les digo que no debo tenemos buenos carros, ni tampoco vamos a buscar qué clase de carro dice, como dice el hermano Ron.
Oye, este hermano es bien espiritual, tiene un carro viejo. Ese es ridículo también. El punto es este. Mi punto es este. Si alguien le preguntara al Watchman T, y siempre me acordé de esto, esto es la China continental. Hermano Ni, si yo creo en el Señor Jesús, Él me va a llenar a mí mi tazón de raíz, de arroz. Y él le dijo, cuando tú crees, le dice, cuando tú crees en el Señor Jesús, Él no llena el tazón de arroz, sino lo va a romper tu tazón. ¿Qué les parece eso? Aleluya. Santo. No sé qué más puedo decirles, pero quiero avanzar. Santos, en el Nuevo Testamento, santos, toda bendición que nosotros disfrutamos es eterna. Estamos disfrutando al Dios triuno como nuestra bendición única. Si Efesios 1:3 dice, bienaventurados, bendito sea el Padre, Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda, ¿qué cosa? Bendición espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra bendición en el Nuevo Testamento es el Espíritu. El Espíritu es la realidad del Hijo, el Hijo es la corporificación del Padre. Nuestra bendición en el Nuevo Testamento es Dios mismo. Dios mismo, nada más. Oh, les digo, hermanos, Señor Jesús. Pero en el Nuevo Testamento tenemos el Espíritu todo inclusivo como la totalidad de las inescrutables riquezas de Cristo, que llega a ser nuestra bendición única, con la cual bendecimos a otros, lo cual dará por resultado la plenitud de Dios. Santos, todos en este cuarto somos más de tetramillonarios. ¿No es ese su número? ¿Cuadrillones? Trillón, después, ¿qué viene después del trillón? ¿Un cuadrillón? ¡Ah, wow! Tenía esto en algo ahí en mi mente. Hay un cuadrillón. Es más de un trillón. Somos cuadrillonarios. Más que eso. Tenemos las riquezas inescrutables de Cristo. Y tenemos que llegar a ser más ricos en este sentido cada día. ¿Cuánto de Cristo ha sido depositado en nosotros? Depende de cuán ricos son ustedes. En Isaías le dije, predique el evangelio a los pobres. ¿Qué quiere decir pobre? Pobre quiere decir ser uno que no tiene a Dios. Puedes tener todas las riquezas de este mundo y puedes ser puedes ser la persona más pobre. La persona más pobre, la pobreza es no tener a Cristo. Ser rico es ser lleno de Cristo, como el Espíritu vivificante, para que sea nuestra bendición única. Dios le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir y tú serás una bendición. Así que santos, todos tenemos que, Señor, bendíceme con todo lo que tú eres, con las indescriptibles riquezas del Espíritu, para que yo sea una bendición. Hazme una bendición a toda la iglesia, a la iglesia en mi localidad y a todas las iglesias en el Recobro, aún a todo el mundo. ¿Cómo podemos llegar a ser una bendición? Es por medio de ser llenos con el Espíritu vivificante, como la realidad de Cristo, el Hijo de Dios, quien es la corporificación del Padre, como las riquezas verdaderas de este universo. Esto es ser bendecido y esta es la manera como bendecimos a otros. Esta es la bendición de Abraham. Vamos a ver en un mensaje después que la bendición de Abraham, la bendición verdadera, es que en los días del hijo de Abraham, su aspecto de la bendición fuera la buena tierra, y en el Nuevo Testamento la realidad de la buena tierra es el Cristo, todo el Cristo, como el Espíritu todo inclusivo, es la realidad de Cristo, para que la disfrutamos, participemos, poseamos, seamos llenos de Él y ser tragados por Él, para que seamos llenados con Él y lo expresemos. Esto es lo que ser rico, esto que quiere decir ser rico. En Lucas 12, este es otro punto, Lucas 12, 21, y también es algo muy sobrio, una parábola muy sobria, cuando el Señor habló a este hombre que tenía muchos graneros, y le dice, ¿sabe lo que hizo? Puedes leer esto en su Biblia. Y le dijo, y diré a mi alma, a su alma le habló,
Le dijo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Tienes tanta riqueza material. Así que, ¿qué voy a hacer con todo esto, esta riqueza material? ¿Qué voy a hacer? ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer más graneros para poner todo. Voy a hacer esto, voy a poner todos mis CDs, todo, voy a esparcir mis riquezas. Voy a nadar en plata, en dinero. Y después dice, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Qué es lo que está pasando en esta temporada? Comer, beber y regocijarse. Eso es lo que dice. Regocijarse, ya sabes con qué. Sino, alégrense con estas navidades, que hacen una cosa así. Así que eso, todo lo que tenga que ver con Navidad es levadura. Todo lo que tenga la anidad es levadura. Queremos Cristo y sin nada más. Dios desea que tener un recobro puro, santo y de la persona de Cristo. Este es el deseo de Dios. Así es que el hablar de este hombre necio, miren, escuchen esto. Le dice, necio esta noche, no mañana, no de una semana aquí una semana, sino esta noche, lo que está hablando, comiendo, beber, regocijándote, esta noche te reclaman el alma. Y santos, el Señor dice, así es el que atesora para sí y no es rico para con Dios. No es rico para con Dios. Así es que hay una nota allí que dice, algo, cuán valioso es ser rico para con Dios. Esto es lo que queremos. Queremos ser ricos para con Dios y queremos enriquecer a otros con Dios. Así que este es el recobro de Cristo como todo, ¿no es verdad? Pero si regresamos al sistema judaico, lo que reemplaza a Cristo, las bendiciones materiales, las promesas terrenales. ¿Ven esto? Así que vemos al punto 2. El judaísmo cuenta con una ley escrita, pero en el Nuevo Testamento tenemos la ley del Espíritu de vida. En el Antiguo Testamento es una regla de haz esto, no hagas esto, haz esto, no hagas lo otro. Pero en el Nuevo Testamento es Cristo como el Espíritu vivificante que entra en nosotros para en nosotros una habilidad interna, una función innata, y se convierte la operación, el Dios Triuno operando en nosotros, y nosotros no tratamos de hacer nada, no nos esforzamos de vivir la vida cristiana, no tratamos de ser un buen entrenando, no queremos ser un buen hermano y hermana, simplemente lo disfrutamos a Él, y tenemos contacto con Él, tenemos comunión con Él, conversamos con Él, nos abrimos a Él. Y cuando hacemos esto, Él se prende en nosotros y hay una ley que opera dentro de nosotros, una capacidad innata, una función innata, que cuando tenemos contacto con Él, hermanos y hermanas, simplemente para tener contacto con Él, simplemente estamos teniendo comunión con Él en nuestro espíritu, Él se prende dentro de nosotros y automáticamente, espontáneamente, inconscientemente, vencemos la ley del pecado y de la muerte. En el cristianismo degradado es un código de hacer y no hacer, pero en el recobro solamente cuidas una cosa. Si ministramos la palabra, si estamos cuidando a la gente, cuando la gente vienen a nosotros al monte Sinaí, donde hay tinieblas, fuego, tienes un código de haz esto y no hagas esto. Cuando vienen a nosotros, tienen que venir al árbol de la vida, a la ley del espíritu de vida. Hay una vida que se ministra aquí. Cuando alguien viene a ti, si no quieren una respuesta exacta, pero cuando salen de ti, están claros qué es lo que van a hacer. Están claros. ¿Por qué? Porque la vida le fue ministrado a ellos y tuvieron contacto con el Señor. Una vez tuve que hacer una decisión y lo llamé al hermano Lee. A ver. Y el hermano Lee estaba en el teléfono con él y me dijo a mí, tú puedes hacer eso o puedes hacer aquello.
o puedes hacer esto, o puedes hacer esto. Me puso a mí todos los panoramas y me dijo, Ed, no puedo decirte qué es lo que tienes que hacer. El Señor sea contigo y te dé la paz. No me puedo olvidar esas palabras. El Señor sea contigo y te dé la paz. Gracias, le dije, hermano, gracias, hermano Lee. Colgué y dije, estoy claro. Estoy muy claro qué es lo que voy a hacer. Estaba claro después de eso. Muy bien. Si te invito a comer, tal vez te cuente qué cosa era. Estaba Cristo. Sí, lo que me pasó fue que la vida entró en mí y esa vida me hizo claro. Tuve el guiar interno de Dios mismo, no un código de hacer esto y no hacer lo otro. 4. 3. En el judaísmo se encuentra una clase sacerdotal mediadora. Y esto se debe a que los hijos de Israel adoraron al becerro de oro. Dios vino, entró y juzgó esa situación. Moisés dijo que el que estén al lado del Señor vengan a mí. Y los levitas entraron, vinieron, lo siguieron. Y los levitas recibieron el sacerdocio. Desde ese momento en adelante hubo una clase mediadora entre el pueblo de Dios, pero esa no era la intención original de Dios. Él dijo que quería llevarlos en águilas y en alas de águilas, y quiero que ustedes sean sacerdotes para mí, y quiero que cada uno de mi pueblo sea un sacerdote. ¿Qué cosa es un sacerdote? Un sacerdote es alguien que tiene contacto con Dios, disfruta a Dios, se llena de Dios, está infundido con Dios y ministra a Dios al pueblo de Dios. Este es un sacerdote. Les dije a los entrenantes una vez, tal vez se hayan olvidado, pero yo no me olvido. La primera vez que yo me di cuenta que yo era un sacerdote, me puse loco. Pero a veces voy. Estaba en el centro de Houston, estaba predicando a la gente al Evangelio y estaba cerca de esta catedral y vi a este hombre que estaba bien molesto, pero preocupado. Y le dije, anda y háblale. ¿Tú te pareces molesto? Y dije, sí, necesito ver un sacerdote. Yo soy uno, le dije. Yo soy un sacerdote. Oh, Señor. Tal vez estoy exagerando, pero santos, yo hablé la verdad. Puede haber ido a ese lugar y esa persona de verdad que no haya sido un sacerdote. ¿Me entiende mi metáfora? Pero santos, tienes que ser capaz de ver al espejo y decir, yo soy un sacerdote. ¿Pueden decir esto? Yo soy un sacerdote. No hay clase mediadora, no hay clérigos ni hay laicos en la economía neotestamentaria. ¿Se dan cuenta, santos, que atesoren esto? Dios aborrece el sistema clérico laico. En Apocalipsis 2:6 dice, tú aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece. Señor, imparte tu odio, tu aborrecimiento en mí. Queremos que Dios haga su hogar en nuestras emociones. Si quieres hacer que Dios haga sus emociones en ti, Él ama lo que amas y aborrece lo que Él aborrece. Los que son nuevos entre nosotros, la palabra nicolaitos viene de Nico y laicos. Nico quiere decir el que se sube o el que conquista, o el que es victorioso sobre otras personas. Y leitos, de donde sale la palabra laico, quiere decir que el que se está encima, el que conquista a los laicos, el que son victoriosos sobre los laicos. Y ese es el sistema clérico laico. Pero aquí no hay cleros en el laico, ni tampoco hay laicos en el sistema del cuerpo de Cristo, sino que son miembros vivientes, que son miembros que vivifican en el cuerpo de Cristo. Este es el recobro del Señor. Santos, ¿se dan cuenta? 1 de Pedro 2, Apocalipsis, también nos dice que somos un sacerdote santo, somos sacerdotes de Dios. ¿Se dan cuenta, santos, qué cosa tan grandiosa es que en nuestras reuniones corporativas, en el Día del Señor, todos podemos profetizar? Esto es un gran recobro. Estamos contra siglos de degradación. Y cuando vienes a la reunión
del domingo en la mañana y no hay pastor, no hay clero, y no hay laicos, solamente hay hermanos y hermanas que hablan para el Señor. ¿Qué testimonio es esto? Hoy nuestro hermano, claro, todavía seguimos laborando. Tenemos que entrar más en función para reunirnos en nuestros hogares. Las reuniones de grupos vitales. Oh, santos, pero profeticen. Todos pueden profetizar. El recobro de 1 Corintios 14, 26 es un gran recobro. El recobro de una vida apropiada de iglesia, donde todos vienen y cada uno tiene algo y cada uno profetiza. Todos pueden profetizar uno por uno. ¿Qué es profetizar? Es hablar para el Señor, es hablar, emanar al Señor, es hablar, impartir al Señor unos a otros. Esto es la gloria de Dios. Esta es la vida de iglesia. Y todos los santos profetizan. Santos, yo puedo testificar por la iglesia en Anaheim, que nunca vamos a regresar más. ¿Qué tal ustedes? Nunca regresaremos. ¿A qué vas a regresar? ¿Vas a regresar a la degradación? Estamos en el recobro del Señor. Quiero decirles esto, santos. Profetizar hace que tú seas un vencedor. Esto es vencer. Profetizar te hace un vencedor. Y el profetizar es la función de los vencedores. Todos hablamos para Dios. Todos somos sacerdotes, tenemos contacto de Dios, ministramos a Dios y somos profetas. Somos sacerdotes y somos profetas, porque profetizar es parte de nuestro sacerdocio. Número 4. El judaísmo tiene un templo físico, pero en el Nuevo Testamento el templo es una casa espiritual, la morada de Dios en el Espíritu. Síganme, por favor, santos. Hemos cubierto dos aspectos del recobro del Señor. La estrategia de Satanás, lo que Satanás quiere matar la función de los miembros de Cristo. ¿Cuál es el recobro del Señor? Que Cristo sea todo para nosotros y todas sus riquezas inescrutables, como la persona viviente del Hijo de Dios, se hacen real como el Espíritu. Tiene que ser nuestras riquezas, la ley del Espíritu de vida en nosotros, y por ser todo para nosotros llegamos a ser miembros funcionantes del cuerpo de Cristo. Estos son los primeros dos aspectos del recobro del Señor. Ahora, ¿cuál es el tercer aspecto de la estrategia de Satanás? Y el tercer aspecto que es que el judaísmo tiene un templo material, un templo físico, pero en el cristianismo degradado y en el judaísmo lo que Satanás quiere es traernos del mundo espiritual, de la esfera divina y mística, a una esfera física. ¿Ven esto? A una esfera que ve, una esfera tangible. Así que cuando lo sacas en sus puntos rudimentarios, muchos creyentes, y no les echamos la culpa, por eso tenemos que sacar la verdad. Voy a esta iglesia. Para ellos la iglesia es un edificio físico.